Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esa mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Agradezco al Señor este privilegio que me da de compartir con ustedes de su palabra y que sigamos estudiando acerca de los juicios de Dios. Y estamos hablando del juicio de los muertos y de las teorías erróneas que hay acerca de los juicios de los muertos. Y estábamos analizando si estas teorías tienen una base bíblica o no tienen una base bíblica. Bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y agradezco siempre al Señor este privilegio grande. Los niños pueden pasar a sus aulas, los adolescentes. Entonces estamos hablando acerca de las teorías erróneas y de una vez nosotros vamos viendo qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y vimos acerca de teorías erróneas. ¿Y cuáles fueron las teorías erróneas que nosotros vimos? A ver si recordamos. El purgatorio. ¿Cuál otra? El limbo. Muy bien, lo del limbo. ¿Qué más? El limbus infantus y el limbus patrus, que son dos ideas que tienen ellos. Muy bien, la reencarnación. También estuvimos viendo que la reencarnación es una idea perdida, definitivamente perdida. Es muy perdida porque dice de que las personas van viviendo un ciclo y que esas palabras de karma, déjà vu, esas palabras son palabras que utilizan estas personas que creen en la reencarnación. Pero la Biblia me dice claramente en el libro de Hebreos que establecido está para el hombre que muera 5 veces. Una sola vez. Y después, el juicio. Entonces, con ese texto queda totalmente abolida la idea de la reencarnación. Porque no es posible que el Señor nos haya creado los seres humanos, y que después el ser humano vaya a reencarnar en un animal, en una planta, para pagar los errores o para pagar los pecados que haya cometido. Entonces no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces ya vimos que ni el limbo, ni tampoco el purgatorio, que ya quedamos claros que según ellos mismos, según los mismos padres de la iglesia tradicional, el fuego del purgatorio es el mismo fuego del infierno. Por lo tanto, purgatorio es igual a infierno. Entonces, ¿para qué vino Cristo si existe el purgatorio? ¿Para qué vino Cristo si existe la reencarnación? Están invalidando la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, estas personas están tomando por inmunda la sangre de Cristo. Y eso trae condenación, porque la Biblia dice: qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, por tener por inmunda la sangre de Cristo. Eso es lo que pasa con ellos. Así que hoy vamos a ver la tercera idea, que a veces hasta nosotros nos enredan con esas ideas, a veces hasta nosotros nos enredamos con esas ideas, y es la diferencia que hay entre Seol, entre el Hades y el infierno.
¿Sabemos nosotros cuál es la diferencia que hay entre esos tres lugares? Seol, Hades e infierno. Sí, o el Abadón también existe. Vamos a ver si es lo mismo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Job. Job capítulo 27. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Job describe el castigo de los malos. Resumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán, ¿qué dice? Ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en él el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Amén. ¿Hemos orado? Sí, se oró. Amén. Vemos ahí lo que dice Job. Y Job presenta dos caras de la moneda. Job está hablando acerca de que él, a pesar de toda la situación que está viviendo, él va a mantener ¿qué? Su integridad. Él va a mantener siempre su integridad. ¿Por qué? Porque dice que al impío, ¿quién es el impío? Yo quiero que aclaremos eso, antes de todo. ¿Quién es el impío? La hermana dice que es la persona que no cree en Dios. ¿Alguien más? Ah, así es. Es el que conoce. Es el que sabe hacer lo bueno. Ese es impío. Yo lo siento mucho. Ese es el impío. Entonces, la palabra del Señor dice allí, está bien claro, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Me está poniendo otro personaje. Pero ¿quién es el inicuo? Ahora sí,
Así es, el inicuo es el que hace iniquidades. El inicuo sí es el que no, definitivamente ya nunca ha conocido, es incrédulo. Hay una gran diferencia entre ser impío y ser incrédulo. ¿Sabía usted que yo puedo estar en la iglesia y puedo ser impío? ¿Sabía usted eso? Entonces aquí tenemos que decidir cómo vamos a hacer. Si como Job, que él dijo, a pesar de todo, yo voy a mantener mi integridad. No importa lo que pase, porque yo sé a quién adoro, yo sé a quién le sirvo y yo sé cuál es mi posición en Cristo. ¿Sí? Yo sé quién soy en Cristo. Ah, no, hermano, pero nos portamos como cualquier impío. Nos portamos como cualquier, persona de la calle. Nos volvemos inmediatamente impíos. Somos mal hablados, mentirosos, enojones. Nos airamos con una facilidad. Volamos chunches en la casa. En la casa sí que hay ovnis a cada rato. ¡Ya! Salen los platillos voladores. Hermano, nos convertimos en impíos. Nos convertimos en impíos. Somos pleitistas las mujeres. Vivimos detrás de nuestros esposos como que somos celosas. Esas son obras de la carne. Por lo tanto, no podemos convertir en impíos. Estamos a un paso de hacernos impíos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Será que de verdad como Job podemos decir, muy bonita esa palabra que dijo, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios, ¿qué dice? Versículo 4. Solo 3 personas tienen ahí el texto. ¿Qué dice? Mis labios, no, ni mi lengua pronunciará engaño. Hasta que muera, dice el 5 en la segunda parte, hasta que muera no quitaré de mí, ¿qué? Mi integridad. Qué bonito. Decía un hermano, qué bonito, qué lindo que está eso. ¿Por qué, hermanos, les digo esto? Porque el problema es que cuando nosotros muramos, dice más adelante ahí, que estamos hablando acerca del juicio de los muertos. Dice la palabra en el versículo 8, porque ¿cuál es la esperanza de quién? ¿De quién me está hablando allí? ¿Del conocedor o del que nunca ha conocido a Cristo? Es del conocedor. Dice, ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios, ¿qué? Le quitare la vida. ¿Para dónde vamos a agarrar nosotros si nos estamos comportando no como cristianos, sino como impíos? Si al final negamos la eficacia de que haya en nosotros un nuevo nacimiento. Y si en nuestra vida no hay un nuevo nacimiento, no hay salvación para nosotros. Lo que me garantiza la salvación no es solamente que haya hecho la oración de fe. Lo que me garantiza la salvación es el nuevo nacimiento. Eso es lo que me garantiza la salvación. Y con él algo que se llama el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz,
cólera, enemistad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. ¿Qué es lo que pasa entonces? La Biblia me habla de que sí existe vida después de la muerte. Sí hay vida después de la muerte. Pero ya no es dentro de este cuerpo, sino que dependiendo de la decisión y como yo sea ahorita, de la decisión por Cristo, es que así la vida después de la muerte que voy a tener va a ser en paz o con castigo o con tormento. Este concepto mucha gente lo ha tergiversado, porque hay gente que no concibe de que Dios pueda castigar a la gente y dicen, pero si Dios es amor, Él no va a castigar a sus hijos. El problema es que Él no va a castigar a sus hijos, estamos claros. El problema es que no todos somos hijos de Dios. Ajá. Así es, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, estamos claros, Dios no va a castigar a sus hijos. Pero para convertirme en hijo de Dios, debo de aceptar a Cristo, dar fruto de que tengo el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y si me amareis, dice la Biblia, hay que guardar los mandamientos del Señor. Entonces, es ponerlos en práctica. Al guardarlos no es que los voy a meter a una caja. El guardarlos significa que los tengo que practicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente dice que el Señor no va a castigar a sus hijos porque todos somos hijos de Dios. Entonces, desde allí viene el error. Desde ahí viene el error. Porque en el libro de Juan, capítulo 1, en San Juan, capítulo 1, nos aclara que quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? 1, 12 y 13. El resto es creación de Dios. Y cuando yo hago algo, si yo estoy haciendo algo con plastilina y eso se me dañó, ¿lo puedo destruir? Sí, lo puedo destruir. Si yo hice una comida, aunque la comida me haya quedado sabrosa, pero si yo no metí la comida a la refrigeradora y se me dañó, se echó a perder, se corrompió, ¿la puedo botar o la dejo guardada, dañada allí? La voy a botar. Voy a usar lo que está bueno cuando está bueno. Pero lo que ya se corrompió, aunque yo lo haya hecho, no lo voy a tener allí guardadito. ¿O sí? Aunque yo lo haya hecho. Porque ya se corrompió, ya se dañó, ya hiede. Ya hiede. Entonces, eso es lo que pasa también en este caso. Dios hizo a toda la humanidad, Él hizo todo, pero Él no puede tener las cosas allí dañadas, podridas, corruptas. Hay que deshacerse de eso. Pero a los que Él ha llamado por hijos, a eso sí Él no va a castigar. De eso sí Él no va a eliminar. ¿Qué me dice Juan 1, 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quiénes son llamados hijos de Dios? Toda la creación. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esos son llamados hijos de Dios. Y hay otro problemita. Hay otra situación que también la palabra del Señor nos dice, que estos hijos de Dios también tienen una condición. Vamos a ver lo que nos dice ahora Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, del 6 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, del 6 al 10. Entonces, esto ha causado confusión con esta idea del Seol, del Hades y del infierno. Y hay gente que dice que el infierno no existe. Y hay gente que ha comenzado a decir que el Seol solo es el sepulcro, que solo es el hoyo, que el Hades ya no, que eso no existe, que el infierno tampoco existe, que el infierno es aquí. Porque tienen la teoría y dicen ellos que es que Dios es amor y que no va a eliminar a la gente. En ningún momento no la va a eliminar, no la va a mandar a un castigo eterno. Pero es que la Biblia me es clara. La Biblia me es clara. ¿Qué me dice Primera de Juan 3, del 6 al 10? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Ay, papá! ¿Estamos claros entonces? Entonces, ¿sí existen hijos de Dios? Usted lo dijo porque ya lo leyó. Sí existe. Por lo tanto, sí existen lugares especiales para cada tipo de persona, aunque todos sean creación de Dios. Aunque todos sean creación de Dios. El texto está claro. El texto lo dice. Entonces, no podemos pecar. No podemos tampoco andar odiando al hermano. Si odiamos a nuestro hermano, la Biblia dice más adelante que somos homicidas. Sí, el pecado es muerte. Es muerte espiritual. ¿Perdón? Así es. Muy bien, interesante lo que dice el hermano. Es como el CDI. Cuando termina todo, los niños, ¿qué pasa con ellos? Toditos se van con un solo papá. ¿Qué pasa con ellos? Cada quien se va con su papi. Así pasa. Cuando nosotros morimos, nos reconoce el Padre y nos lleva el papá que tengamos. El papá que tengamos, el papá que escogimos aquí en la tierra, esa nos va a llevar. Y no es el padre biológico, porque ese también tiene que escoger a dónde se va y con qué papá se va a ir. Entonces, estos términos, que vamos ya a entrar en... El término Seol y el término Hades es lo mismo.
Lo único que el término Seol es en hebreo y el término Hades es en griego. El término Seol lo encontramos por primera vez en la Biblia en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 35, el término Seol. Él viene del hebreo y él realmente que se pronuncia Sheol. Es Sheol. Aquí tiene una comita y aquí tiene como unas diéresis. Sheol. Y se ve por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 37, versículo 35. Es la primera vez. El primer habitante del Seol, ¿quién fue? El primero que fue mandado a vivir en ese lugar fue Satanás. Eso lo vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15. El primer habitante o los primeros habitantes lo vamos a ver en Isaías 14. Y el primer humano en ir al Seol, ¿quién sería? ¿Quién? No. El primer humano en ir al Seol, vamos a ver quién fue. Ya mire que no sabemos. Después vamos a ver quién fue. Veamos entonces. Muy bien, fue Abel. El primer humano en ir al Seol tiene que ser Abel. Ya vamos a ver por qué tenía que ser Abel. Génesis 37-35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra Seol en la Biblia es allí, es en Génesis 37-35. Es la primera vez que se menciona la palabra Seol. Seol en sí significa lugar de los muertos o lugar de las almas. Eso significa lugar de los muertos o lugar de las almas. Eso significa Seol. Lugar de los muertos o lugar de las almas o de los espíritus, le dicen algunos, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O lugar de las almas. ¿Qué nos dice Isaías? Vamos a ver que el primer habitante del Seol, ¿quién fue? Isaías 14. Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Hasta dónde fue derribado Satanás? Hasta el Seol. ¿Y quién fue primero derribado? ¿Quién cayó primero, el hombre o Satanás? Fue Satanás. Y fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero vamos a ver por qué le dice que al lado del abismo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué a los lados del abismo? Vamos a ver qué es eso del abismo. Ok, entonces el Seol es el lugar de los muertos. Veamos cómo la única persona
el único que puede ver el Seol o el Abadón, que es otro nombre que se le da, es Dios. De ahí ninguna otra personaje puede ver el Seol. El único que puede verlo e ir es, no ir porque lo puede ver, porque lo mira, porque es omnipresente, es Dios. Veamos qué dice Job 26:6 y Proverbios 15:11. Si un ángel, el Señor lo mandara a hacer algo allá, tiene que ir con el poder de Dios y solamente puede llegar hasta cierta parte. Pero el único que lo puede ver y está allí y está pendiente y lo tiene presente y puede ver que quienes están y está pendiente de todo es Dios. Job 26:6 y Proverbios 15:11. Job 26:6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Imagínense, si el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más su corazón el Señor no lo va a ver. El Señor sabe, hermano, lo que nosotros pensamos. El Señor sabe lo que pasa por nuestra mente y por nuestro corazón, aunque no se lo digamos a nadie. El Señor sabe lo que siento hacia fulano, fulano, perencejo y merengano. El Señor sabe si mi ofrenda es sincera delante de Él. El Señor sabe si yo le amo de verdad. El Señor sabe. No lo vamos a engañar, no puede ser burlado. Imagínense que el Seol, que está escondido, que nadie puede verlo, Él es el que lo ve, más el corazón del hombre, Él sabe lo que está allí. No querramos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado. Y el problema es que llega un momento que Dios descubre las cosas y no queremos que Dios las descubra. Todo sale a luz. Porque no hay nada oculto, dice la Biblia, que no haya de ser descubierto. Ese es el otro problema. Pues no queremos que salga a luz. Pues no queremos que salga a luz. Los que están en el Seol, los que están allí en el Seol, ellos están, los que estaban en el Seol, vamos a hablarlo de esta manera. En el Antiguo Testamento, el Seol era como el lugar de todos los muertos, de todos los muertos. Estoy hablando aquí, cuando hablo de todos los muertos, estoy hablando de los fieles y no fieles. Era ese lugar el Seol. Pero el Seol y el Hades es lo mismo al fin y al cabo. El Seol y el Hades es lo mismo. Lo único que Seol es en hebreo y Hades es en griego. Veamos cómo ya en el Nuevo Testamento es que toma el nombre de Hades. Hades en sí significa morada de los muertos. Hades significa lo oculto, lugar no visto. Eso significa Hades. Morada de los muertos es Seol. Hades significa lo oculto, lugar no visto, lo invisible. Eso significa Hades, lo oculto. Lugar no visto. Porque ¿quién ha visto el Hades? A ver si alguien me dice que ya vio el Hades, que ya vio el Seol. Nadie. ¿Quiénes son los únicos que lo han visto? A ver, que lo puede estar viendo es Dios. Pero que ya lo está, que otro que sea persona, los que están muertos. Los que están muertos. Entonces, para nosotros eso es oculto, es invisible, es un lugar no visto. Pero en el Nuevo Testamento se hace el cambio de la palabra Seol a la palabra Hades. ¿Por qué?
Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fue escrito en griego. Pero la misma Biblia ocupa, el Nuevo Testamento ocupa textos del Antiguo Testamento y solamente hace el cambio de palabra. Vamos a ver un ejemplo. Salmos 16:10 se vuelve a repetir en Hechos 2:27. Solo que en Salmos dice Seol y en Hechos dice Hades. Veamos Salmos 16:10 y Hechos 2:27. Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien, ahora veamos qué palabra está usando allí. Seol. Esa está ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se repite este texto, Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, eso no es lo mismo. ¿Verdad que es lo mismo? Está utilizando el mismo texto. Si no fuese lo mismo, no se ocuparía el mismo texto. Entonces, Seol y Hades es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma palabra. El mismo Jesús utilizó una frase solamente, que es utilizada en el Antiguo Testamento, en Isaías 14:15, para referirse en el Nuevo Testamento a Corazín, creo que fue a Capernaum. Isaías 14:15 y Mateo 11:23. Isaías 14:15 y Mateo 11:23. Isaías 14:15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mas tú derribado eres, dice, hasta el Seol. Veamos que el Señor Jesús utiliza la misma frase. El Señor Jesús, Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces el Señor le dice lo mismo, serás abatida, serás derribada, pero ahora ya no le dice al Seol, ¿hasta dónde? Hasta el Hades. ¿Es lo mismo o no es lo mismo entonces Seol y Hades? Solo uno me dijo amén. Estamos entendiendo que es lo mismo, Seol y Hades, solo que uno es en hebreo y el otro es en griego. Pero el Seol en el Antiguo Testamento albergaba más gente. No era más grande. Albergaba un poco más de gente. ¿A quiénes albergaba el Seol en el Antiguo Testamento? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Perdón? Así es, muy bien. El Seol albergaba fieles y no fieles. Es decir, todos los que esperaban en la promesa de Cristo Jesús, en la promesa del Mesías, eran los fieles. En los que servían a Jehová Dios eran los fieles. Y todo pagano no era fiel, ¿verdad? Adoraban otros dioses. Entonces, todos iban al mismo lugar. Pero ese lugar, ese Seol, estaba dividido por una cima con C. Esa cima en la Biblia se le llama la cisterna que no tiene agua. ¿Sabían ustedes que así se le llama? Esa cima no es una cima de monte, es una cima de hoyo.
Con S, así es, con S. Cima de montes de... Es una cima de hoyo. Es una cima de hoyo. A eso le llamaban la cisterna que no tiene agua. ¿Y a dónde está eso, hermana? Vamos a ver que el mismo Señor le prometió al pueblo que lo iba a ir a sacar de allí. Por eso es que Cristo bajó a sacar a los cautivos. Los que estaban allí y habían muerto en esperanza de un Mesías, se les llamaba cautivos de esperanza. Así se les llamaba, así dice la Biblia, cautivos de esperanza. ¿Por qué cautivos de esperanza? Yo creo que vayamos entendiendo eso. ¿Sí? Porque tenían la esperanza de que de allí, cuando viniera el Mesías, los iba a sacar. Satanás tenía derecho sobre toda la humanidad. Quiero explicarles esto. Satanás tenía derecho sobre toda la humanidad. Entonces, todo el que se moría, Satanás dice, me lo voy a llevar para el Seol. Me lo voy a llevar para el Seol. Pero viene Dios y hace dos espacios en el Seol. Y hace un espacio de tormento y hace una gran cima que es como un abismo, y hace un espacio de descanso que se le llamaba en el libro de Lucas el seno de Abraham. El seno de Abraham. Pero al final todos estaban en el mismo lugar. ¿A dónde? En el Seol. Todos estaban allí y Satanás sentía que los tenía prisioneros. Satanás sentía que le pertenecían, aunque él no podía irles a hacer nada, pero sí los tenía en el mismo sitio, en el centro de la tierra. Allí los tenía a todos, fieles y no fieles, creyentes o no creyentes, allí estaban todos. Solo que unos en el lugar de tormento y los otros en el seno de Abraham. Pero de una u otra manera eran prisioneros de Satanás. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al pecar el hombre le dio las llaves de la vida de él a Satanás. Por eso cuando vino Cristo y bajó a las profundidades, le quitó las llaves. Y dice la Biblia, y llevó cautiva. Entonces, ¿a quién se llevó él? A los cautivos. Correcto, a los que estaban cautivos allí. A los fieles. ¿A cuáles cautivos? A los cautivos de esperanza. Ya nosotros no somos cautivos de esperanza porque nosotros somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Pero recordemos que ya nosotros ya no bajamos al Seol. Yo quiero aclarar eso. Esto del Seol, estamos en el Antiguo Testamento, estoy explicando del Antiguo Testamento. Esto existía en el Antiguo Testamento. El Seol es un solo lugar. Era el lugar donde iban los dos personajes, fieles y no fieles. Pero el Señor viene y saca a esos cautivos. Veamos lo que nos dice la Biblia para que no digan, la hermana está hablando, yo no le entiendo ni papa de lo que está diciendo. Oseas, vamos a leer Zacarías 9, 11, 12, Oseas 13, 14, Salmos 16, 10 y Efesios 4 del 8 al 10. Repito,
Zacarías 9, 11, 12. Oseas 13, 14. Salmos 16, 10. Y Efesios 4 del 8 al 10. Quiero aclararle algo. Esto era antes de la venida de Cristo. Allí iban todos los muertos, todos, impíos, incrédulos, los que guardaron su integridad. Allí estaba Job, Abraham, David, allí, antes de la venida de Cristo. Veamos lo que nos dice Zacarías 9, 11 y 12. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Oye, ahí está claro el texto. ¿Con qué los iban a libertar a los prisioneros de esperanza? ¿Con qué dice? A ver, todos están en el texto, estamos entendiendo. Pregunten. Vuélvalo a leer, por favor. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ahí está. ¿Estamos claros o no? Ya vamos captando cómo es. No los veo, yo creo que ya los estoy enredando. Como que vamos a llegar hasta aquí para llegar otro día, para que vamos a leer bien el texto. Dice el texto, por la sangre del pacto. ¿Cuál es la sangre de ese nuevo pacto? Es por la sangre de Cristo. Así es. Van a ser salvos, le dice. Y los voy a sacar. ¿De dónde le dijo? De la cisterna donde no hay agua. De la cisterna donde no hay agua, que era de ese abismo, de esa gran cima. ¿A quiénes iba a sacar de allí? A los cautivos o a los presos o prisioneros de esperanza. Pero le dice, estésen allí, vuélvanse allí. Es decir, como quien dice, calma. Porque va a ser, ¿con qué? Con la sangre del pacto. Se tenía que dar el sacrificio de Cristo para que ellos pudieran salir de allí. Para que ellos pudieran salir de allí. Veamos qué nos dice el siguiente texto. Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Escucharon? De la mano del Seol, ¿qué pasa? ¿Qué dice el texto? Los redimiré. Es decir, los voy a librar, los voy a sacar. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban allí. Ellos ya estaban allí. Conste que no fue a sacar a ningún pecador de allí. No era opción para el pecador, porque el pecador ya está condenado. Ya está listo, servido y peinado de moña. ¿Qué es lo que pasa? Eran los prisioneros, los presos de esperanza. Y nosotros, dice la Biblia, no somos como los que no tienen esperanza. ¿Sí? Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Que ya gracias a Dios para nosotros esto no va. Sino que quiero aclarar cómo las falsas doctrinas enredan también a la gente. Entonces, el cautivo de esperanza es sacado de allí. Es sacado de allí. Porque el Señor lo había prometido. Salmos 16:10.
Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El mismo Señor, mismo David lo confiesa y dice, yo sé que yo no voy a estar por la eternidad en el Seol. Aunque es un salmo profético, también él está diciendo que él tiene esperanza de que un día él va a salir de ser cautivo de allí del Seol. Y por eso él dice ese texto. Entonces viene Cristo y se va a sacarlos, Efesios. Efesios 4 del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Del 8 al 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, allí vemos que dice que él descendió, ¿a dónde? A las profundidades. ¿A dónde entonces fue? Al Seol. ¿Llevó cautiva qué? La cautividad. ¿A quiénes entonces se llevó? A los prisioneros de esperanza. Y los trasladó, los sacó de allí. La fe que tenía el salmista, no dejarás mi alma por mucho tiempo ahí en el Seol, allí se le cumple. David mira hecha en realidad el texto que él dijo, y esta gente que estaba dividida por ese gran abismo, esta gente que estaba en el seno de Abraham, que me habla ya el Nuevo Testamento y le da nombre, es trasladada a un lugar llamada el paraíso. Ahí ya ellos no son cautivos, ya no son cautivos, sino que ahora disfrutan en ver lo que ellos esperaban ver, que era el Mesías, que es a nuestro Señor Jesucristo. Es a nuestro Señor Jesucristo. Eso pasa en el Seol. Por lo tanto, como que le dejaron más espacio, le dejaron más espacio para que se llenara el Seol. Porque se le traslada a toda esa gente y el Seol se expande para darle más espacio. Pero ahora ya no. Así es, ya no hay más lugar, ya no hay más lugar para fieles. Ahora solamente queda el lugar para el que nunca quiso aceptar a Cristo. Él deja de ser, ya no se le llama Seol porque ahora, como está con la influencia del griego, los griegos le llaman Hades. Los griegos le llaman Hades. Y en el Hades, entonces el Hades es más amplio. El Hades es más amplio. Y allí es el lugar para los que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es el lugar, ese lugar es el Hades. Pero ya el Hades no tiene potestad sobre la iglesia. Mateo 16:18 nos lo dice claro. Ningún cristiano puede poner un pie sobre el Hades. Ningún cristiano va a ser acechado por el Hades. La muerte sí, porque nosotros somos humanos y la muerte quiere llevarnos. Pero la muerte no nos puede llevar para el Hades. No puede. Porque ya el Señor hizo otro lugar para nosotros. Mateo 16:18, ¿qué nos dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, ya nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, ya no vamos tampoco al Hades. Ya no.
Ya no. Pero todos los que salieron de aquí del Seol y ya fueron trasladados al paraíso, estos son los espíritus de los santos hechos perfectos que dice la Biblia. Ellos esperan, esta gente espera ya solamente la resurrección después del milenio. Perdón, para el milenio. Ellos lo que van a hacer es esperar la resurrección para la segunda venida de Cristo. Veamos son los que murieron antes de Cristo. Es decir, todos los que fueron sacados del Seol, ellos no van a resucitar. Es decir, ellos tuvieron oportunidad de vivir algo magnífico cuando fueron trasladados del Seol al paraíso. No sé si me explico. Ellos viven un evento tremendo cuando ellos son trasladados del Seol al paraíso. Sí, son los profetas, los patriarcas, todos los que esperaron la promesa del Mesías antes de la venida de Cristo. En este caso sería hasta Zacarías. Hasta Zacarías. Zacarías en cuanto a profeta, ¿verdad? En cuanto al libro, si nos vamos a la Biblia, sería hasta Malaquías. Hasta Malaquías. Entonces, todos los que murieron hasta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fueron trasladados hasta el ladrón sería. Hasta el ladrón fueron trasladados al paraíso. Siendo el ladrón el primer cristiano que no puso un pie en el Seol. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿A dónde le dijo? En el paraíso. En el paraíso. Entonces, ¿quién fue el primer humano en estrenar el Seol? Humano. Abel, aunque no estaba en la parte del castigo, pero estaba allí. Se haber sentido solito. No, estaban los demonios, pero los tenía que ver de largo. Pero fue el primer humano en estrenar el Seol. Fue el primer humano en estrenar el Seol. ¿Y quién fue el primer humano en estrenar el paraíso? El ladrón. El ladrón fue el primero en estrenar el paraíso. ¿Verdad? Está bueno por una dinámica bíblica, para que nosotros hagamos un ejercicio bíblico. Entonces, todos los que se quedaron, ahora, todos los que se quedaron ya en el Seol, los que se quedaron en el Seol después de que Cristo bajó, esos siguen allí. ¿Qué están esperando? La segunda resurrección. La segunda resurrección y el juicio del trono blanco. Así es, para ser juzgado en el juicio del trono blanco. Eso es lo que están esperando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ah? No, ningún momento. Quiero aclarar algo. La palabra Seol, en el Seol me está hablando que la persona está consciente. La persona está consciente en el Seol. El rico, la historia del rico y Lázaro me muestran que el rico estaba siendo atormentado y que Lázaro estaba gozando. Sí, es un lugar de tormento. Lo otro es que Jacob, en Génesis 37:35, Jacob dice, cuando la primera vez que se menciona el Seol, Jacob dice: descenderé. ¿Cómo dice que iba a descender? A ver, leamos el texto. Enlutado. ¿Qué significa eso? Que siempre en el Seol él iba a estar triste,
Por lo tanto, él sabía que aún en el Seol, él iba a tener conciencia. Él iba a tener conciencia. Todos los que están en el paraíso o en el Seol están conscientes que porque lo que están haciendo, lo que están conscientes. El que está en el paraíso está disfrutando de Cristo. Y el que está en el Hades, porque estamos hablando que ahora es el Hades o el infierno, que es lo mismo, el que está en el infierno o en el Hades, que es lo mismo, también está consciente y está en una llama, está consciente. Job es bien claro, Job, cuando él dice que la persona en cuanto muere es llevada al rey de los espantos. Entonces, ¿la persona está consciente o está dormida? ¿Han leído ese texto? Lo hemos leído aquí. Que la persona cuando muere es llevada al rey de los espantos y se le es puesta una red en sus pies. Job 10. Léalo, por favor. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Siga. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Imagínese, siga. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los del oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, la palabra del Señor es bien clara y nos hace allí como una descripción del infierno. En Job 18, del 5 al 15. Y dice que en cuanto muere es llevado al rey de los espantos. ¿Está consciente o está inconsciente? Le decía. Está consciente, está consciente. ¿Por qué se dice que duerme? Hermana Abigail. No es que duerme hermana Abigail, ¿verdad? Es que hermana Abigail va a hablar. Hermana Urania, una pregunta. Podríamos decir que el infierno, igual, ¿verdad? Puede ser un lugar de espera para los muertos, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 14, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda, o sea que el lago de fuego es ya la sentencia final para el juicio del trono blanco. Así es. El Hades es un lugar, o el infierno es un lugar de espera. Y siempre lo hemos dicho, es como cuando están aquí, ¿cómo se le llama aquí? Preventivo, ¿cómo es que le llaman? Prisión preventiva. A ver, aquí las abogadas. Aquí es la cárcel. Es prisión preventiva, ¿verdad? Es prisión preventiva. Porque aquí no hay nadie que ya le hayan hecho juicio. ¿O sí? No. Cuando ya es hecho el juicio, ¿para dónde los trasladan? Al sistema. Es el mismo proceso, hermanos. Entonces, los tienen cautivos en prisión preventiva. ¿A dónde? ¿En el Hades o en el infierno? Pero de hecho, que aquí no es para que sepan si es culpable o no es culpable. Aquí no hay no culpables ni hay inocentes. Aquí son culpables ya. Y son trasladados después del infierno, ya juzgados en el juicio del trono blanco, al lago de fuego. Pero lo interesante que decía la hermana es
que también el infierno va a ser echado al lago de fuego. Y la muerte va a ser echada al lago de fuego. Buena compañía va a tener la gente que no quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Imagínense quiénes van a ser los acompañantes. La muerte, el Hades, Satanás, no hombre, el anticristo, el falso profeta, no hombre. Dime con quién andas y te diré que... Es decir, solo calaña va a tener de compañía ahí. Entonces no es mejor ahorita. Entonces, el estado de las personas allí es consciente. ¿Por qué la Biblia dice que duermen? Lo que duerme, ¿qué es? El cuerpo en el sepulcro. Y sepulcro en la Biblia no viene de la palabra Seol, viene de la palabra Kever. Kever, de ahí viene la palabra sepulcro. Cuando la Biblia dice serán abiertos los sepulcros, está hablando de la palabra Kever, no de la palabra Seol. Sí, que son las tumbas. Entonces, cuando habla de que duerme, es que está durmiendo el cuerpo. ¿Por qué? Pero el que duerme es el que está en Cristo. ¿Por qué? Porque va a ser despertado al sonar de la trompeta. Se le va a dar su cuerpo otra vez transformado y va a ser trasladado a los cielos. Mientras que el que se muere sin Cristo ya está muerto. Se le va a dar un cuerpo, pero ese cuerpo no va a ser bonito como el cuerpo que vamos a tener nosotros transformado. Ese cuerpo va a ser así como se levante de la tumba, despedazado, dañado, con hoyo, con gusano, con todo lo que tenga ahí. Es diferente. Entonces, lo que duerme es el cuerpo del cristiano, porque va a ser despertado con un cuerpo transformado. Pero es el cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma busca el lugar que escogió aquí cuando busca del Señor. Así es. Preguntas, dudas, quejas. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, le hacemos la oración de fe ahorita. ¿Estamos bien con el Señor? No queremos ir a ese lugar. No queremos ir, ¿verdad?, al Hades. Así es. Ahorita solo hay dos, ahora sí hay dos lugares. En el Antiguo Testamento era uno solo con la esperanza que llegara Cristo a sacarlos de ahí. Ahorita es en vida que decidimos para dónde vamos a agarrar. Si al Hades o al infierno o al cielo, al paraíso. Así que tomemos la decisión. Y ya sabemos lo que dice la Biblia. No podemos ser impíos, sino que debemos, como dice Job, guardar nuestra integridad. Mientras haya hálito en nuestras narices. Porque si nos morimos, ya no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Bueno, que el Señor les bendiga. Esto ha sido para honra y gloria del Señor. Si no hay nadie que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, renovar sus votos, esto ha sido para honra y gloria del Señor. Vamos a dejar entonces al hermano que trae el reporte en esta mañana. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Señor le bendiga. ¿Cuántos han aprendido el día de hoy? Bueno, yo me gozaba.